Hola, bienvenidos a todos a este podcast Sin Compartimos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante e interesante en el ámbito de la psicología, que es el duelo. Comenzamos. La negación de la muerte es en parte responsable de que la gente viva vacía y sin propósito, porque cuando vives como si fueras a vivir para siempre, resulta demasiado fácil posponer las cosas que sabes que debes de hacer. Elizabeth Kubler-Ross. Para comenzar este video, vamos a hablar respectivamente sobre la definición de lo que es el duelo. En resumidas cuentas, el duelo pues es un proceso psicológico en el cual pues nos enfrentamos ante una pérdida, ya sea sobre un ser querido, sobre un trabajo, algunas cosas preciadas. El tener una pérdida sobre algo que nosotros estimamos, queremos o le tenemos un afecto genera un proceso bastante interesante dentro de nuestra psique, lo cual nos hace dudar y pasar sobre qué es lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces, vamos a retomar ahorita a una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella estableció una teoría en la cual se basa en 5 fases o etapas por la cual una persona en proceso de duelo llega a pasar y por lo tanto vamos a descifrarlas en este momento. La primera fase o etapa de la cual nos habla Kubler-Ross es la negación, pues en la cual nosotros intentamos asimilar la idea y como mecanismo de defensa, o que así últimamente se le denomina, o una forma en la que nuestro cerebro intenta evitar que nosotros generemos algún malestar es negar la situación por la que estamos pasando, ya sea porque no asimilamos la muerte, el que hayamos perdido algo, entonces le quitamos como que esa importancia y hacemos de cuenta que este suceso nunca ha pasado. Por lo general, muchas personas llegan a vivir este proceso de manera un poco violenta o agresiva. El enojo es una emoción muy presente en esta etapa y por lo tanto debemos de irla trabajando poco a poco. Recordemos que el duelo no es igual para cada uno de nosotros, ni importa si es una situación similar o parecida, nosotros no podemos asimilar la intensidad con la que la persona vive ese proceso. Como había mencionado anteriormente, pues una segunda fase o etapa en la cual el duelo se llega a vivir es la ira. Ya les había comentado que una emoción muy presente al principio de una pérdida es el enojo, la frustración o la ira. El hecho de que nosotros nos sintamos incapaces de haber resuelto esa situación, el haberla evitado, el evitar un malestar, produce que esta situación se vuelva un poco más incómoda para la persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando alguna persona cercana a nosotros o nosotros mismos llegamos a pasar por esa situación, debido a que podemos llegar a lastimarnos o inclusive a lastimar a alguien más. Debemos tomar en cuenta que esta es una fase que no será eterna en caso de que contemos con las herramientas psicológicas o emocionales necesarias. En caso de no contarlas, debemos de buscar ayuda profesional. La siguiente etapa es la negociación. En esta fase o etapa, como la quieran llamar, la persona tiene aún la fe de que puede cambiar las cosas por las que está pasando. Por ejemplo, bueno, estoy enfermo, puedo buscar tratamientos, o sea, a pesar de que ya sé que es una enfermedad terminal, puedo buscar pues alternativas para a lo mejor salvarme o sanarme, ¿no? El perder un trabajo de, bueno, pues tómalo por el lado amable, a lo mejor ese no era tu lugar y así. Pero hay situaciones en las cuales llega a ser frustrante el ver que no se puede tener el control sobre la situación y eso llega a generar un poco de malestar o inclusive a pensar en cosas que pueden dañarnos o dañar a otros. Por lo tanto, esta es una fase la cual da paso a la siguiente, que por lo general es la que más ubicamos o conocemos en este proceso de duelo. La etapa de la depresión es una en la cual se llegan a tener ideaciones o problemas de salud tanto físicas como mentales. Una de ellas es el hecho de tener distimia, procesos distímicos, quiere decir situaciones en las cuales la tristeza es un poco leve, o sea, nos deja realizar diversas actividades y convivir con otras personas, ser aparentemente funcional para la sociedad, pero esta situación puede incluso empeorar. La depresión, como ya les había comentado anteriormente, se puede trabajar mediante un proceso de duelo sano, en un tratamiento psicológico, sin la necesidad de algún fármaco, pero en ocasiones no contamos con las herramientas emocionales necesarias y tendemos a aislarnos o inclusive a atentar contra nuestra integridad física. Por lo tanto, es
muy importante que si ustedes están pasando por un proceso de duelo en el cual se han estancado en esta fase, que sienten que la vida no tiene sentido, carece de importancia debido a la pérdida de un ser querido, de un trabajo, de alguna cosa apreciada, tomen en cuenta que pueden acudir a personal de salud mental para poder tratar esta situación. Recordemos que no es necesario acudir a un psicólogo, un psiquiatra. A veces el recurrir a alguien que nos genere paz y tranquilidad y que nosotros consideremos una red de apoyo puede ayudarnos a afrontar poco a poco esta situación. Pero si ustedes identifican que esta situación empieza a desbordarse de sus manos y que no tienen el autocontrol sobre esta fase, favor de acudir pues a un personal de salud mental. Créanme que no son los únicos, estos procesos se seguirán presentando con el transcurso de la vida y debemos empezar a generar herramientas que nos proporcionen un bienestar y vivir un proceso de duelo sano. Y por lo tanto vamos a retomar la última fase en la cual, créanme, es muy importante ubicarla porque a veces no reconocemos que estamos en esta fase y tendemos a hacerlo como un círculo e inclusive a haber regresiones. La quinta y última etapa o fase del proceso de duelo es la aceptación, en la cual, al haber atravesado las anteriores etapas, comenzamos a asimilar que esto es un proceso natural, un proceso social que debe de ocurrir de tarde o temprano en nuestra vida. Lo tomamos de manera reflexiva y sabemos que no podíamos tener control sobre toda la situación. Por lo tanto, esta etapa, créanme que es la más bonita, efímera, y que a veces no logramos reconocer en este proceso. Por lo tanto, los invito honestamente a llevar esta situación de duelo, de pérdida, en compañía de seres queridos, en personal de salud mental, en aquellos en quienes ustedes confíen, debido a que este proceso no siempre se debe de vivir solo. Recordemos que una compañía, el tener una red de apoyo emocional que esté ahí para poder afrontar la situación, nos ayudará a llevarlo de manera sana, sin la necesidad de atentar con nuestra integridad física y mental. Para finalizar este podcast, me gustaría darles las gracias por comenzar conmigo este proyecto y de ante todo, pues comentarles que este tema es bastante extenso. Me gustaría en algún momento poderlo dialogar de manera más extensa, compartir alguna experiencia, ya que todos en algún momento hemos pasado por un proceso de duelo, a lo mejor no lo hemos vivido gratamente, algunos sí, pero esa es la importancia de ir aprendiendo en esta área que es la psicología. Les agradezco de todo corazón que me hayan acompañado en este breve podcast. Y si no, antes hacerles la invitación nuevamente a que sigan a la TikToker que recientemente me acabo de enterar que le bajaron su cuenta, pero abrió una nueva. En un momento le estaré compartiendo el link de la nueva cuenta para que la sigan y la apoyen. Eso sería todo, si no, antes dejarles un breve mensaje que espero se puedan identificar para terminar gratamente este tema que fue el duelo. Hasta luego.